Hola chicos, muy buenas tardes. Los saluda su docente, la doctora Blanca Almeida. Hemos esperado un poquito para que todo el mundo se pueda conectar. Antes que todo, quiero darles la bienvenida. Yo les puse por ahí vieron en el Moodle un saludo de bienvenida, pues y antes nada, pues quiero explicarles que esta materia de dermatología es dentro de las básicas, ¿no? Que ustedes tienen que saber. En realidad, como todos sabemos, una materia de especialidad. Pero al ser de especialidad, pues ustedes como en pregrado lo que ven es como un abrebocas, como se dice, ¿no? Algo muy, muy corto, ¿no? Pero en realidad todos los temas que nosotros vamos a ver son los que ustedes como médicos generales tienen pues la obligación de conocer y también pues van teniendo una idea de las patologías que ustedes tendrían que también derivar la especialidad. Es una materia realmente muy interesante, probablemente a algunos al principio pues no les guste, pero ustedes se van a dar cuenta cuando ustedes hagan su medicatura rural o cuando estén trabajando como médicos generales antes de que inicien una especialidad, se van a dar cuenta la importancia de tener conocimientos de esta materia. Pues créanme, lo que ustedes más van a ver es problemas de pediatría y justamente problemas de piel bastante, o sea, problemas, síndromes diarreicos, diabetes, hipertensión y piel. Y cuando están solos dicen, bueno, ¿esto qué es? ¿Es viral? ¿Es bacteriano? ¿Es hongo? Y ahí es cuando se cometen los errores, ¿no? Por eso es que les digo que es muy importante. Y les digo esto porque me pasó a mí, les ha pasado a todos los chicos que después pues me contactan, van a buscarme, a veces me llaman, me dicen, Doc, tengo este problema. Y es porque realmente eso ocurre, ¿no? Se ve bastantes problemas de la piel. Entonces, hay algunos que ustedes lo tienen que tratar, infecciones bacterianas, virales, que ustedes le pueden dar tratamiento, y otras, como lo repito, como digamos que psoriasis, ustedes tienen que derivarlo, ya en este caso, pues a un especialista, ¿no? Bien, algo importante también es que, como hablábamos con su representante el otro día, el sábado que se contactó conmigo, es para que me manden cómo ustedes van a rotar en un cuadrito que se tenían que hacer entre los tres grupos, porque son bastantes, pues tengo entendido que son como 50 por cada grupo, 50 estudiantes. Entonces, la idea es que lo que cabe, la posibilidad de que vayan a hacer eh, pues prácticas, ¿no? A nivel del hospital, en el Teodoro Maldonado Carbo, donde yo trabajo. Entonces, puedo ponerlos conmigo, realmente yo tengo solamente 4 horas, pero les puedo poner, porque yo soy la jefa de dermatología, entonces tengo que hacer otras actividades de tipo administrativas, pero también puedo proponerle, como siempre me han ayudado también mis compañeras ahí de la unidad, para que ustedes puedan también ver pacientes. O sea, la idea es hacernos un horario muy bonito para que todos puedan ver, ¿no? La verdad es que con el tema de la pandemia, desgraciadamente, pues ya se dio esta situación, ¿no? Antes era pues todo el mundo iba a su práctica, todo, y miren ustedes las promociones de los chicos que terminaron antes que ustedes, pues estos 2 años, lamentablemente no, fue a nivel mundial, pues entonces no ha sido mala voluntad ni nada de que eso. Y aún de todas maneras hay ciertas restricciones, ustedes saben, no es que pueden ir así muchos, a veces yo les decía, vengan de 5, no importa, los metí ahí, pero ustedes saben que de todas maneras hay que mantener las medidas de distanciamiento, ¿no? Entonces es un motivo por el cual no se puede mucho a la vez, y encima son bastantes. Entonces la idea, pero yo quiero ayudarlos, quiero contribuir a su formación y que realmente un día ustedes digan, bueno, sí, de repente por aquí me sale alguno que quiera hacer el posgrado y sería genial, me encanta. Les contaré que las tres de las doctoras que trabajan ahí justamente en el hospital conmigo, 3 fueron ex alumnas mías, 2 de pregrado y luego del posgrado, porque yo también era la coordinadora de posgrado de dermatología. Entonces, las 3 fueron alumnas de posgrado y 2 de pregrado. Entonces, para mí es un orgullo, o sea, soy como la mamá de ellas. Me encanta eso. Y son excelentes profesionales. Entonces, bueno, espero también a ver si les dejo en ustedes también esa ganas de conocer un poquito más de ese órgano maravilloso y que lo tenemos a la vista llamado piel. Entonces vamos a conocer un poquito más de la estructura de la piel, las características que tiene la piel. En primer lugar, pues debemos de conocer o recordar, porque probablemente ustedes ya lo vieron esto en fisiología cuando vieron los primeros semestres, en cuanto a la relación del peso que tiene
la piel en relación al cuerpo. Se dice que más o menos representa el 6% del peso corporal de una persona una relación peso corporal superficie. Y más o menos se calcula que es entre unos 5 a 6 kilos, ¿no? Dependiendo, ¿no? Estamos hablando que en general estos estudios se los publica en base a una población de una estatura promedio, 1,70 m. Yo, por ejemplo, seguramente tengo mucho menos porque soy muy pequeñita, entonces probablemente tengo menos. Pero eso es como un promedio, lo que ustedes van a encontrar en textos y en publicaciones. También la densidad es diferente de acuerdo inclusive a las edades. Una piel en edad pues juvenil es una piel más densa, más turgente que una piel mayor en la cual va perdiendo esa densidad. El color, pues también nosotros sabemos, ¿no? El color de piel depende muchísimo de las razas y entonces va a variar, ¿no? Es un abanico de colores, decimos, la piel es hermosa justamente porque tenemos esa gran amplia variedad de colores. Entonces tenemos fototipos, porque así se lo clasifica según Fitzpatrick, la clasificación va desde el tipo 1 hasta el tipo 6, tomando en cuenta desde fototipos que son muy blancos. O sea, el fototipo 1 serían esas pieles muy blancas, que son los nórdicos, digamos que un finlandés, un noruego, un danés, personas que son muy blancas, entonces son fototipos de piel que siempre se queman, o sea, medio se exponen al sol y se queman rápidamente, ¿no? Hasta el fototipo más alto, que es la piel negra. Entonces, eso es, como les digo, de tipo racial inclusive, ¿no? Entonces, pero nosotros, por ejemplo, en nuestro medio, a su vez tenemos una amplia variedad de colores, ¿no? Nosotros vemos que aquí unos somos más claritos, unos un poquito más oscuritos, o sea, somos combinaditos, decimos. Entonces, justamente la piel latina es una piel muy hermosa precisamente por eso. Por otra parte, también la piel tiene mucha humedad, dependiendo ciertas zonas son más húmedas. Todos hemos visto cómo sudan la frente, cómo sudan las palmas, las plantas. Ya vamos a ver justamente cuando estudiemos las glándulas sudoríparas, ¿no? Entonces tiene humedad, pero en general las glándulas sudoríparas están en toda la piel. Roxana, ¿tienes algo que contarnos? Roxana. Ya, pues entonces disimula un poco la risa. Yo me imagino que en estos momentos no es que te estás riendo de la materia, sino que estás viendo alguna otra cosa, pero procura no reír. Sí, de acuerdo. Bueno, en cuanto a la untuosidad en cambio se refiere pues a esa grasitud que tiene la piel. También nosotros conocemos ciertas áreas de la piel que son más grasas, ¿no? Por ejemplo, el cuero cabelludo, tenemos la parte del tórax anterior, tórax posterior, que son un poquito más grasas, y partes de la piel que son más secas, como por ejemplo las piernas. Las piernas no son grasas, si ustedes se dan cuenta, es un área de piel seca y justamente es donde más pronto se nota la resequedad de la piel ante cualquier situación. Entonces, son características físicas que tiene este órgano, el más grande del cuerpo, y que justamente su función principal es la de defensa, la de protección. Sin embargo, como ustedes ya habrán oído, las funciones de la piel son muchas, son múltiples, pues aparte de la principal, que es esa barrera, por eso se llama la función de barrera cutánea, esa función de protección. Sin embargo, la piel también te contribuye a la formación de la vitamina D, ver tan en moda que está ahora, desde a raíz del COVID, pues se puso muy de moda la vitamina D, justamente pues que es sintetizada a nivel de la piel por parte de los queratinocitos por acción de la radiación ultravioleta B. También tenemos justamente esa acción de secreción, porque la piel tiene una función secretora, entonces secreta justamente pues sebo, ya vamos a ver a partir de las glándulas sebáceas, el sudor, justamente entonces le da esa humedad, pero también tiene otras funciones, por ejemplo, la táctil, ustedes la conocen muy bien, ¿no? Esa sensación que tenemos cuando tocamos algo, a partir justamente, principalmente de las yemas de los dedos, ¿no? Pero nosotros sentimos realmente, ¿no? Tenemos esa sensación táctil que nos da la piel. También nos ayuda desde el punto de vista del el control de la temperatura. Cuando hace mucho frío, tiritas, ¿verdad? Entonces empiezas a tiritar, y cuando hace mucho calor, pues en cambio empiezas a sudar. Entonces produce justamente una regulación precisamente de la piel, del cuanto a la temperatura. Ya vamos a ir analizando a partir de qué se va regulando todo esto, ¿no? Pero hay algo más, chicos, y es en cuanto a la función que tiene inmunológica la piel. La piel como tal, los queratinocitos, que ya vamos a ver cómo es la célula principal representativa en la epidermis, responde
activamente a la acción de los microorganismos o a la presencia de ciertos microorganismos produciendo péptidos antimicrobianos, que ustedes lo conocen muy bien porque ya vieron bacteriología o microbiología en los primeros semestres, ¿no? Entonces esos péptidos antimicrobianos conocidos como defensinas, bueno, son entre otros, ¿no? Y también produce la parte inmunológica llamada citoquinas o citocinas, como encuentran en muchos textos, muchas citocinas que justamente promueven la inflamación ante ciertos traumas o también cuando hay ciertas patologías, digamos que hasta la misma psoriasis, que es tan común en la piel. Entonces, miren ustedes tantas funciones que tiene la piel, por ello es que es un órgano que debemos de respetar. ¿Por qué razón les digo esto? Normalmente o comúnmente es la palabra, no es normal, al contrario, es común que la gente coge su piel y se la pone en manos de la cosmetóloga, va y su cabello, que es uno de los anexos cutáneos, y le pregunta al peluquero qué es bueno para la caída del pelo, si se dan cuenta. Cuando la piel es un órgano que está conectado con todos los órganos internos, con todos los demás, glándulas y todo, y en la piel se manifiesta lo que está pasando en el interior. Por ejemplo, si a usted se le está cayendo el pelo, tengo que yo tratar de identificar por qué es. Puede ser porque tenga un problema con la glándula tiroides, puede ser que tenga un problema con sus suprarrenales, puede ser que tenga un problema con la prolactina, con sus ovarios, en el caso del sexo femenino, el estrés, como les decía, justamente el cortisol. O sea, estamos hablando de cómo se manifiesta, pero no es cuestión de ponerte un champú. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que te podría decir el peluquero? Tengo que identificar, al final esta persona está teniendo una anemia ferropénica que puede causar justamente la alopecia, alguna situación en la cual se manifieste justamente un trastorno en el crecimiento del cabello, por decirles un ejemplo, ¿no? Cuando hay ciertas manifestaciones cutáneas en relación, por ejemplo, a alteraciones pancreáticas, alguien que tenga una resistencia a la insulina va a tener manifestaciones cutáneas de ella, la acantosis nigricans, que ustedes probablemente ya la vieron en clínicas en semestres anteriores, realmente así es, el cuello y las axilas y los pliegues negros, ¿verdad? Que se ponen oscuros, o esas pequeñas bolitas de carne que le comienza a salir en el cuello, eso es manifestación de una resistencia a la insulina. Entonces estamos hablando de un efecto por causa de una hormona que se eleva y se manifiesta en piel. Pruritos a veces que no sabemos de dónde procede, entonces es causa de muchas manifestaciones internas. Entonces, por eso que les digo, a la piel hay que respetarla. Yo siempre lo comparo que la piel es como el perrito que ladra. El perrito te avisa que algo está pasando. Si un perro ladra, tú no le tiras un zapato para que se calle, sino que vas a ver por qué es, ¿no? Al final puede ser porque tiene hambre, tiene sed, o puede ser que está entrando un extraño a la casa. Bueno, hay motivos, ¿no? Así mismo pasa con la piel. Cuando les manifiesta algo en ella, y traten de investigar por qué es lo que se está presentando. Recordemos, porque esto también es un recordatorio, el origen embriológico de la piel. Así es que nosotros vamos a ver que depende de las capas, que cada una de las capas que la conforman, van a tener un origen embriológico distinto. Así tenemos que la epidermis, con sus anexos, el pelo, uñas y glándulas sudoríparas, por ejemplo, están en relación con el ectodermo. Mientras que el mesodermo, ustedes lo recuerdan muy bien esos términos en embriología, origina a la dermis, que es la capa de en medio, y al tejido celular subcutáneo, también conocido como hipodermis. Ahora, de esta neural, ustedes recuerdan eso, se originan de allí precisamente las células, las neuronas, ¿verdad? Pero resulta que también se originan ahí los melanocitos, es decir, aquí los melanodendrocitos, que son las células precursoras de los melanocitos. O sea, miren, estas no se originan ni del ectodermo ni del mesodermo, sino directamente de la cresta neural. Por eso se habla en dermatología como el melanocito, que vamos a ver que es esa célula que nos da precisamente ese color, esa pigmentación que tenemos en la piel. Entonces, es como hermanita gemela de la neurona. De hecho, se parecen mucho, ya la vamos a ver, cómo se la ve en el microscopio.
Vamos a ver entonces cómo está constituida estructuralmente esta piel. Entonces tenemos que estar en primer lugar a definir tres capas. La más superficial, la que está por encima, es la epidermis, con múltiples células, que ya vamos a ver a su vez múltiples capas celulares. La de en medio, que les decía, yo siempre digo, es como el sándwich, la parte de en medio, pero que en algunos textos la van a encontrar como la verdadera piel, porque es como que le da sostén, pero todo es un componente de lo mismo, ¿no? Y el tejido celular subcutáneo, como les decía, que está a la profundidad. Otras estructuras, también conocidas como anexos o anejos, también ustedes van a encontrar algunas en literatura de habla española, siempre encontramos como anejos, son el pelo, las uñas, las glándulas sebáceas, las sudoríparas apocrinas y las ecrinas, cada una con funciones específicas. Entonces, ahora sí, chicos, vamos a ver a la primera, la que corresponde a la epidermis. Entonces, dentro de la epidermis, vamos a ver que yo se los he puesto aquí con amarillo, miren que se los he resaltado con amarillo, que es el queratinocito, es decir, que es la célula estrella o es la célula representativa de esta capa de la piel. Entonces, a su vez, esta epidermis está constituida por múltiples capas y vamos a ir viéndola de abajo hacia arriba. Es decir, la que está más al fondo es el estrato basal o estrato de células madres o estrato germinativo, también lo van a encontrar en algunos textos. Luego tenemos el estrato mucoso de Malpighi, o estrato de células espinosas, también lo vamos a ver, que es de acuerdo al aspecto que mantienen. La tercera capa, cada una va subiendo. Tenemos el estrato granuloso, luego tenemos el estrato lúcido, que ojo con este estrato, solamente está en palmas y plantas, ya lo vamos a ver. Y finalmente el llamado estrato de células muertas, que es el estrato córneo. Entonces vamos a ver a su vez que hay tipos también celulares dentro de la epidermis. Les decía que el queratinocito es la célula estrella, ¿verdad? O sea, es la principal, pero tenemos otras. Así que tenemos aquí a los melanocitos, cada una con sus funciones especiales. Tenemos a los melanocitos, luego tenemos a las células de Merkel, las células de Langerhans y finalmente células dendríticas indeterminadas. Para algunos autores son las mismas células de Langerhans, sino que luego van evolucionando hasta convertirse en ellas. Veamos entonces, miren, en este esquema al estrato de células basales, el estrato justamente de células madre, como le estaba diciendo. Interesante con esto porque miren ustedes, está constituida por una sola capa de células, pero que son cilíndricas, es decir, son alargadas, como ustedes están viendo aquí. Bien, algo que caracteriza a estas células es que siempre están en mitosis. Por eso es que se les llama estrato de células madre, porque el 50% de estas células son las que se dividen, entran en mitosis aproximadamente cada 8 días y van a dar origen a las células superiores. Pero miren que les estoy diciendo que solo es el 50%. No son todas las que se dividen, las otras quedan allí como de reserva. Entonces, algo que las caracteriza es que estas células tienen un núcleo grande y muy pigmótico, o sea, tiene tendencia a pigmentarse mucho. Precisamente esa es una de las características de las células que dan origen a otras, ¿no? Entonces, de las células que están siempre en mitosis. Eso es importante. A su vez, los queratinocitos se mantienen anclados hacia la porción inferior, ya vamos a ver que justamente es un espacio intermedio entre la epidermis y la dermis. Y también por su parte superior con el siguiente estrato, que es el estrato de células espinosas, que ya las vamos a ver. Entonces, más o menos se considera, este es el estrato más grueso de la epidermis. Miren ustedes, si de la primera era una sola hilera, en cambio el estrato de células espinosas o estrato de Malpighi, esta tiene de 5 a 10 capas. Esto es interesante, o sea, es más gruesas. Y recuerdan que les dije hace un ratito que las basales son cilíndricas, es decir, que son más alargadas. Pues bien, estas, en cambio, se van haciendo poliédricas, porque como que se van achatando en sus polos. Entonces, como que se van achatando, se van aplastando, se van haciendo poliédricas.
Algo que les caracteriza a este estrato de Malpighi es porque desde su citoplasma emiten unas fibrillas que van a constituir los llamados desmosomas. Vamos a ver nosotros aquí una imagen para que ustedes puedan orientarse mejor de cómo es este estrato del el epidermis. Miren ustedes, aquí está el estrato de, como les decía, células madre, ¿verdad? Son alargadas, cilíndricas, y ya están uniditas. ¿Sí ven ustedes cómo están aquí? Unidas por medio de los desmosomas, ¿sí? Pero lo principal, las de más arriba, estas son las espinosas. ¿Sí ven cómo ya son múltiples capas? ¿No? Ya son más. Entonces, algo importante es que ya se van achatando. De lo que eran largas, acá se hacen poliédricas, ¿verdad? Y ellas justamente emiten esas proyecciones que les explicaba, que son los desmosomas, y eso fue a lo que los primeros investigadores de hace muchísimos años, los primeros dermatólogos que se dedicaron a estudiar estas células, le pusieron el término espinosas, pero porque daban la impresión que salían espinas, ¿sí? Pero son los desmosomas. Algo importante con esos desmosomas, esas plaquitas, no solamente es porque mantienen unidos a los queratinocitos entre sí, no solamente es para eso, o sea, son como bracitos que se une un queratinocito con otro, ¿no? Sino porque también cumplen una función inmunológica. Aquí en estos desmosomas se encuentra el antígeno para el pénfigo, de tal manera que cuando aquí se rompen o se separan estas células por daño a nivel del desmosoma, estas células se separan, entonces dan lugar a la formación de ampollas, ¿sí? Eso es muy importante. El momento en que se daña justamente esa unión, esas plaquitas llamadas desmosomas. Bien, en la superior, en la capa superior, la siguiente capa, ya vamos a encontrar al estrato granuloso. El estrato granuloso, en este caso, todavía mantiene el núcleo, eso es muy importante, básicamente hasta esta capa nomás es que se encuentran núcleos, pero vamos a encontrar unos gránulos que son los llamados gránulos de queratoialina. Esos gránulos de queratoialina contienen proteínas. Algo importante, chicos, que estaba olvidando del estrato de células espinosas es que en las últimas capas del estrato de células espinosas, las que ya están más próximas a convertirse en estrato granuloso, también vamos a encontrar unos gránulos, unos corpúsculos llamados cuerpos de Odland. Y esos cuerpos de Odland lo que contienen básicamente es lípidos, grasa, dicho de otra manera, ¿no? Entonces, esos lípidos se unen con la proteína que están formando a los gránulos de queratoialina y van a constituir parte de esa barrera cutánea. Forman justamente, se libera a nivel del espacio intercelular. Si ustedes se fijan, entre célula y célula hay un espacio, ¿sí se dan cuenta? No es que están ahí pegadas como que si fueran las baldosas de un piso, hay un espacio. Entonces, eso es lo que se conoce como el cemento intercelular. Y ese cemento intercelular justamente lo producen estas sustancias que se liberan de los gránulos de queratoialina y de los cuerpos de Odland. Obviamente también, ¿qué es lo que caracteriza? Porque estos gránulos y estas células empiezan a producir la llamada queratina, ¿verdad? Tan conocida por todos la queratina, sobre todo las chicas se ponen queratina. Dice, me voy a hacer la queratina, dice en el pelo, ¿no? Pero la queratina es una proteína que tenemos en la piel, en el pelo y las uñas. Por eso es que la epidermis se la conoce también como un tejido poliestratificado. Poli, ustedes saben, se refiere que son muchos estratos, muchas capas, queratinizante, porque su función pues es la de formar queratina, que es lo que le va a conferir justamente esa función de barrera entre las otras sustancias que les acabo de nombrar. Vamos a ir viendo entonces cómo se forma. Aquí también tenemos, como decía, el estrato granuloso. Estas ya son menos capas.
Generalmente ya tenemos 3 capas del estrato granuloso, el otro les decía que puede ser hasta 10, ¿verdad? El espinoso, aquí ya son menos, y contienen justamente a esos gránulos que les decía de queratohialina. Miren ustedes cómo se la ve. Y algo importante, chicos, se va ya aplastando más. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se acuerdan de lo que ya vimos hace un rato? Alargadas, poliédricas, estas ya están más aplastándose, están más aplanadas, ¿sí? Y están llenas de los gránulos que les mencioné. Luego les decía que hay solamente a nivel de palmas y plantas esa capa llamada el estrato lúcido. Lo curioso es que hasta realmente digamos que hace unos 30 o 40 años, este estrato lúcido era desconocido. O sea, realmente para muchos investigadores consideraban que el estrato lúcido era solo un artefacto, porque para ellos decían, bueno, a veces lo veo y a veces no lo veo, pero lo que resulta que era dependiendo de a dónde tomaban el tejido para el estudio. Entonces resulta que se encontró después que este estrato lúcido, que no es más que la porción inferior de la capa superior, que es el estrato de córneo o las llamadas células muertas, que ya vamos a ver, entonces solo lo vamos a encontrar en palmas y plantas. Tampoco aquí ya no hay núcleo, no hay núcleo para nada, y lo que contiene o está lleno este estrato lúcido de una sustancia grasosa, oleosa, que es la eleidina. Entonces esa eleidina realmente es una sustancia, como todo lo que es graso, es hidrófobo, ¿no? Entonces eso es importante, evita que entre agua o que haya pérdida excesiva por la gran cantidad de tejido que hay. Si nosotros vemos, este es un corte real, entonces miren ustedes cómo se ve aquí el estrato de células basales, si lo ven como es alargadito, ¿sí? Luego se van haciendo poliédricas, si van viendo cómo están más achataditas las células realmente, se van haciendo justamente más aplanadas el granuloso. Tenemos el estrato lúcido, como decía, cuando es palmas y plantas, y finalmente el estrato córneo, llamado también, como les decía, estrato de células muertas. Un término que ustedes lo conocen muy bien porque también siempre han escuchado que van a la cosmetóloga y le dicen, para sacarte las células muertas. Sí, pero ¿por qué está muerto? Realmente lo que se denomina así es porque no tienen ya núcleo. Realmente las células se comenzaron a llenar tanto de la queratina que venían produciendo desde antes y realmente el núcleo quedó totalmente expulsado, comprimido y ya no existe más núcleo. Tengan en cuenta, chicos, que este estrato se va a renovar, se va a caer. Por eso es normal que haya el llamado turnover o recargo o recambio celular, y esto ocurre aproximadamente cada 28 a 30 días. Ya vamos a ver eso, ¿no? Eso es importante. O sea, todo desde que el queratinocito basal entró en mitosis hasta que se cae. Entonces, obviamente, para que se caiga esta célula ya no debe de tener núcleo. Entonces, este estrato córneo tiene una función importantísima en relación a lo que se refiere a la función de barrera. Esa es la más importante. Entonces, nosotros encontramos que justamente protege lo que es la entrada de microorganismos tóxicos, inclusive de corrientes. Eso es muy importante. Entonces, pero tiene que irse renovando, tiene que irse cayendo. Realmente es ese el estrato córneo. Se encuentra localizado en toda la piel, ¿sí? Pero obviamente hay áreas donde está muy gruesa la piel, en lo que les decía, por ejemplo, palmas y plantas, ¿no? Porque a su vez ahí está el estrato lúcido. Pero en realidad lo que le da el grosor es el estrato córneo. Miren ustedes aquí en este esquema donde podemos ver la estructura de la piel con otros de la epidermis, pero con otras células a su vez, ¿no? Todas las que nosotros acabamos de mencionar corresponden pues a las que son los queratinocitos y cada uno de sus grupos celulares, pero a su vez vamos a ver que existen otras células localizadas igualmente en epidermis. Y aquí tenemos, miren ustedes, el melanocito, que ya lo vamos a hablar. Entonces, el melanocito, miren ustedes, que está localizado justamente a nivel del estrato de células basales. Está allí, interconectado, o sea, intercalado entre queratinocitos basales. Ya vamos a ver cómo se conforma la llamada unidad melanoepidérmica. También tenemos las células de Merkel, las células sensitivas, que ya las vamos a mencionar, y estas células muy importantes, muy conocidas, llamadas células de Langerhans, también llamadas células presentadoras de antígeno. Exactamente, su función es antigénica.
Entonces miren ustedes aquí ese proceso del turnover o maduración celular, que les decía que va desde que el queratinocito basal entra en mitosis y luego termina descamándose. Entonces por eso se nos descama la piel. Es normal. Solamente que ese proceso de la descamación pues es inaparente. O sea, nosotros no tenemos por qué ver las escamas. Cuando nosotros vemos escamas, la vemos, o sea, la visualizamos, significa que hay una alteración precisamente en el recambio celular. Entonces, lo común, desde que la célula basal empieza a dividirse, entonces esto ocurre más o menos en horas, lo han dividido así, cada 200 a 400 horas, o lo que se refiere también en días, lo que le decía aproximadamente 28 días. Se dice, o los investigadores indican, que más o menos el proceso, mientras empieza a dividirse y comienza a transformarse en otras células, más o menos es de 2 semanas, en diferenciarse, ¿verdad? Desde que el queratinocito basal se convierte en un queratinocito córneo, y luego otros 14 días o 2 semanas como tal, en que se da descamando. Y como les decía, no se debe de visualizar este proceso. Miren ustedes cómo está aquí, lo que yo les venía insistiendo, aquí cilíndrica, poliédrica, están más aplanadas, y finalmente súper aplanadas, ¿no? Que ya son el estrato córneo. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta allí respecto a los queratinocitos? Bueno, continuemos entonces con los melanocitos, esas células también muy maravillosas y que es la que nos da, especialmente a nosotros los latinos, ese hermoso color que tenemos pigmentado, ¿verdad? Y que muchas veces pues la gente de piel muy claro quiere inclusive tener un tonito más bronceado, ¿no? Entonces, pero es a partir del melanocito. Por cierto, el número de melanocitos no interviene para darnos la pigmentación de la piel. Tiene que ver es el tipo de melanina y el tamaño justamente de los melanosomas, que son justamente unos corpúsculos que están en el interior. Bien, algo importante. Les decía el origen, ¿verdad? Les dije hace un rato que se origina justamente a nivel de la cresta neural. O sea, no tiene un origen ectodérmico como tal. Algo importante es que se va a intercalar, vamos a verlo aquí para formar la unidad melanoepidérmica, se intercala cada 6 o 9 queratinocitos basales. ¿Sí lo ven aquí? Aquí están los queratinocitos, aquí está otro queratinocito y aquí está en medio un melanocito. ¿Sí lo ven? ¿Y qué tienen, miren ustedes? ¿Qué les recuerdan estas Melanina. prolongaciones? Se parece, o sea, bueno, estas son dendritas, y las dendritas, ¿en dónde los encontramos? En una neurona, ¿verdad? Lo que yo les decía justamente que por eso, pues, son hermanitas, ¿no? La neurona con el melanocito, son hermanos, porque se originan de allí mismo. Por eso les decía, se parece mucho a una neurona en cuanto a lo que tiene dendritas. Muy bien. Ahora, algo interesante es que, como les decía, se va a intercalar cada 6 a 9 queratinocitos basales, pero a través de sus dendritas, como estamos viendo aquí, va a llegar a otros queratinocitos. Básicamente hasta 36 queratinocitos basales están descritos. Queratinocitos, perdón, no basales, sino inclusive a los del estrato espinoso, a las cuales el melanocito le entrega la melanina, ¿sí? O sea, ¿a través de quién? De sus dendritas. Miren cómo aquí esta dendrita llega hasta el queratinocito que está acá, esta de acá llegará uno que está por otro lado, si se dan cuenta, este está más arriba, sí. De esa manera, entonces, la función principal del melanocito es la de producir melanina, lo que hablamos lo que dijo ahorita hace un rato su compañero. Y la melanina, como les decía, tiene una función importante que es la de dar no solamente el hermoso color que les decía, sino también porque va a actuar como una barrera de protección para la radiación ultravioleta. Como les decía, por ejemplo, por eso es que es característico en los países o zonas en donde nosotros estamos, pues la latitud cero, nosotros tenemos mayor radiación ultravioleta, ¿verdad? Lo que es la parte media del mundo, entonces somos las personas con piel más pigmentadas. Mientras que un nórdico, un finlandés, no tiene la radiación ultravioleta que tenemos nosotros, probablemente en su evolución, desde el hombre de Neandertal,
pues realmente no necesitó tener más melanina, ¿sí? Bien, ahora, se va a conformar por acción justamente de enzimas, la tirosinasa, que va a hacer la conversión de justamente de la melanina. Esta melanina está en el interior de estos corpúsculos que estamos viendo aquí, que son los que les decía los melanosomas. Entonces, estos corpúsculos tienen en su interior la melanina y va a migrar a través de la dendrita para llegar a un queratinocito. Ya les explico qué. Hay dos tipos básicamente de melanina. La eumelanina, que es la que te da el color justamente del color de la piel para los que somos del pelo negro, o sea, nosotros en general los hispanos. Y la feomelanina, que se observa más que nada en los pelirrojos. Sí, eso es. Como les decía, ahora el color de la piel va a depender del tipo de melanina y de la cantidad de melanina que haya, más no de melanocitos, ¿sí? O sea, la célula siempre será la que les estoy diciendo, ¿no? Intercaladas en esa cantidad. Ahora, para que haya la función normal del melanocito con los queratinocitos que le corresponden, eso se llama la función normal de la unidad melanoepidérmica. Por ejemplo, habrá alguna situación en la cual está aquí el melanocito, aquí están los queratinocitos, pero este melanocito tiene dendritas cortas. No alcanza a darle la melanina al queratinocito que le corresponde. Tal vez le da de acá, pero estos dos de acá se quedan sin ello. Entonces, eso ya es una disfunción, es decir, que no se está cumpliendo la función de la unidad melanoepidérmica y eso trae consecuencias. Entonces, de repente, por ejemplo, ustedes habrán visto que vean personas generalmente ya mayores que suelen tener unas manchas blancas pequeñitas de 3, 2, 3 milímetros, algunas un poquito más grandecitas, generalmente en piernas o en brazos. Es motivo de consulta frecuente en dermatología, porque muchas personas al verlas, sobre todo las pieles que son más pigmentadas, piensan o tienen el temor de que se trate del vitiligo. Ustedes habrán escuchado el vitiligo, esto es lo que la piel va perdiendo el pigmento y que trae mucha angustia, ¿no? Mucho estrés por causa de la enfermedad. Entonces uno le dice, no, tranquilo, no te preocupes, no te vas a hacer blanco. Esto se llama una hipomelanosis cutátea idiopática, así se llama el nombre. En el caso, si yo le hago una biopsia, porque por cierto, cuando uno hace una tinción para el estudio del melanocito, no utilizamos hematoxilina eosina porque no se lo va a ver, sino que tenemos que utilizar tinciones argénticas para poderlo visualizar. En todo caso, en el caso del vitiligo, el melanocito está ausente, no hay una destrucción contra la célula, porque el vitiligo a fin de cuentas es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Hay una alteración inmunológica, una va a atacar, va a destruir al melanocito. Pero, por ejemplo, en el caso de la hipomelanosis cutátea idiopática, que se las mencioné hace un rato, esa, pues, está ahí el melanocito, solo que es disfuncional, está ahí, pero no le alcanza a dar el pigmento a todas sus células. Sí se dan cuenta la diferencia, ¿no? Entonces, eso es muy importante respecto a lo que es la función. Entonces, ¿cómo hace el melanocito para darle justamente la melanina al queratinocito? Pues bien, ya se formó, ya va viajando por aquí, miren ustedes, lleva aquí el melanosoma, entonces la punta de la dendrita de este melanocito se acerca a un queratinocito y la membrana celular del queratinocito fagocita, ¿verdad? Se come, porque eso es fagocitar, ¿no? Fagocita la punta de la dendrita y en el interior, por acción de enzimas citolíticas, destruyen justamente la membrana del melanosoma. ¿Para qué? Para que la melanina quede libre, se suelte la melanina, ¿verdad? ¿Y a dónde se va a ubicar esa melanina? Pues miren, se va a colocar a manera de un techo, ¿sí? Como una protección sobre el núcleo de la célula. Entonces, por eso se considera que la función principal de la melanina es la de dar protección al queratinocito de los rayos ultravioleta para evitar el cáncer de piel no melanoma, ¿sí?
O sea, estamos hablando de un carcinoma vasocelular o un espinocelular, básicamente. Entonces, previene la formación del carcinoma espinocelular porque no permite la entrada de la radiación ultravioleta al núcleo de la célula, ¿sí? Esa es su función principal, aparte de lo que les decía de lo que le dé el color bonito a la piel. Bueno, ahora vamos a hablar de otra célula muy importante que es la célula de Merkel. Entonces, estas células, pues, están ubicadas justamente asimismo en el queratinocito, entre los queratinocitos basales, y justamente a estas células se las considera como tienen una acción mecanoadaptativa, es una función más que nada táctil. Vamos a verlo localizadas acá. Miren ustedes, se localizan, como les decía, entre el estrato de células basales y se van a unir en su parte inferior, justamente miren ustedes, con un axón, formando los llamados discos táctiles de la dermis. Ojo chicos, en la epidermis no hay nervios, ya estudiaremos eso también. No hay ningún nervio. Ya vamos a encontrar que vamos a encontrar ciertos corpúsculos y terminaciones nerviosas, filetes que están en alrededor de glándulas y de folículo piloso, pero en epidermis como tal no hay. Entonces, ¿esto qué es lo que va a contribuir a la sensación táctil que les decía? O sea, lo que vas a tener el tacto por medio de la piel. Por eso es que la célula de Merkel la vamos a encontrar más que nada a nivel de las yemas de los dedos, ¿sí? Nosotros sentimos, pues justamente las yemas de los dedos son muy sensitivas, ¿no? También están localizadas en los labios, ¿sí? También un área muy sensible, los labios, los pezones también, y además alrededor, en la vaina externa del folículo piloso, o sea, del cabello. Entonces, recuerdan ustedes que a veces uno tiene sensación como que te tocaron el pelo, y como que alguien me tocó, dices, pero tiene que ver también, entre otras, por la función de las células de Merkel. Vamos a ver, en cambio, a esta última célula muy importante, que son las células de Langerhans, conocidas también como las famosas células presentadoras de antígeno. Realmente unas células maravillosas y que realmente tienen muchísima importancia en muchas patologías cutáneas, sobre todo también en ciertas enfermedades, inclusive como la misma psoriasis. Pero más que nada vamos a verle cómo tiene esa función en lo que se refiere a la parte inmunológica, por eso se llaman presentadoras de antígenos. Algo curioso es que estas células realmente no se originan de de otros lugares, como vimos hace un rato, que el ectodermo, que el mesodermo, se originan de la médula ósea, miren ustedes, porque realmente es un leucocito modificado, realmente pertenecen a la línea monocito macrófago, porque justamente ellas van a modificar un antígeno que encuentran, lo procesan y lo van a entregar o se lo llevan o se lo presentan, como dice presentadora, precisamente a un linfocito virgen, ¿sí? Migran, porque de todo el grupo celular que hemos hablado hace un rato, ninguna se mueven, son fijas, excepto las células de Langerhans. Ellas, una vez que captan al antígeno, se mueven, migran y llegan hasta, por vía linfática obviamente, a un ganglio linfático regional, a uno que esté más próximo, y allí precisamente se lo presentan al linfocito que está adentro, para que ese linfocito realmente se vaya a sufrir una explosión, se clone en relación al antígeno que le está presentando la célula. Miren ustedes, por ejemplo, algo interesante con esta célula ocurre frecuentemente cuando nosotros llegamos a desarrollar las llamadas dermatitis alérgicas de contacto. Un ejemplo clásico y que siempre hay que explicarlo porque es muy sencillo de entenderlo, es en relación al níquel. Muchas personas, tal vez muchos de ustedes tengan dermatitis de contacto con el níquel, las famosas bisuterías, ¿verdad? O también, por ejemplo, a veces se habrán dado cuenta personas que se ponen un reloj metálico y por ahí hacen una alergia donde está localizado, le empieza a picar, se les pone rojo, por ejemplo, está haciendo una dermatitis de contacto, o está haciendo una dermatitis de contacto, por ejemplo, a la hebilla del cinturón, del pantalón, por ejemplo, algo metálico en el que esté el níquel. Entonces, se ha encontrado como, por ejemplo, en el caso del níquel,
se vio como desde la temprana infancia, por aquella costumbre que se tiene pues socialmente de que a la niña se le perfora la orejita, pues el lóbulo de la oreja para ponerle después un aretito, ¿verdad? Entonces, antes, sobre todo, se les perforaba pues con una aguja clásica de coser. Lo que hacían es que la desinfectaban y le pasaban por ahí un hilito, y todavía en muchas culturas todavía lo siguen haciendo, ustedes lo verán, sobre todo en áreas rurales. Entonces, pues por allí le pasaban el hilito, después ya le ponían un aretito. Cuando es una niñita o un niño pequeñito, pues le ponían de oro porque no había mayor dificultad, ¿no? Pero con el paso del tiempo, esto ya iba a cambiar. ¿Qué ocurre? En el momento que hubo contacto entre ese níquel y la epidermis, vino la célula de Langerhans y captó al níquel, ¿sí? Era el extraño que entraba. Así que inmediatamente tomó parte de ese níquel, lo procesó y migró, fue hasta el linfocito que les decía, el linfocito T0, ¿no? Entonces le dice, básicamente lo que hace la célula Langerhans es, le suena a la puerta y dice, hey, mire lo que le traje, se lo presento, esto encontré en el camino. Entonces, el linfocito quedó ya ahora sí sensibilizado para esa partícula que le trajo la célula de Langerhans. Entonces, pasó el tiempo, la niña les decía que le pusieron ya aretes de oro, ya no estaba utilizando ninguna otra cosa, pero mientras estaba el aretito de oro no pasaba nada, porque ¿qué es lo que ocurre? El linfocito T0 empieza a migrar por unos receptores homing que hay en la piel, sale del ganglio y empieza otra vez, regresa a la piel y ahí empieza a patrullar. Y está todo el tiempo patrullando, ¿no? Digamos que es como un policía que está a la espera de volverse a encontrar con el enemigo para el cual lo sensibilizó la célula del ángel, ¿sí? Entonces, pasa el tiempo y no hay el contacto, porque les repito, la niña está usando de oro, pero a lo mejor ya se hace adolescente o entra a la pubertad y ya empieza a ponerse bisutería. Entonces ya no se pone de oro, sino que ya se pone cualquier bisutería por ahí que es de níquel, y entonces comienzan los problemas. Entonces le comienza a picar, le comienza a arder, está rojo, tal vez a alguien le haya pasado eso. Pero eso es por acción, en ese caso, del linfocito T que está sensibilizado. Pero ¿quién originó todo el problema? Años atrás, la célula de Langerhans, ¿sí? Entonces, miren ustedes cómo es importante. Ahora, estas células de Langerhans, pues, se considera que tienen en el interior unos corpúsculos llamados corpúsculos o cuerpos de Birbeck. Estos cuerpos contienen en su interior la proteína S100, que es la que se considera que le confiere esa capacidad antigénica. Esos corpúsculos de Birbeck tienen un aspecto como de raqueta de tenis, o también otros autores la describen como una coma, ¿sí? Como un aspecto de una coma. Pero en todo caso, su función, como les decía, principalmente es la de inmunológica. Capta los anticuerpos, los antígenos, los procesa y los lleva al ganglio linfático para sensibilizar a un linfocito T. Ahora, una vez que la célula de Langerhans cumple su misión, miren aquí cómo está saliendo, ¿sí ven? Es la única que se mueve. Esto es un dibujo, un esquema, pero de aquí sale, ya va con toda su carga allí, es la única que se mueve. Una vez que cumplió su misión, retorna otra vez a seguir a la espera de captar otros antígenos. Entonces, por eso es que es importantísima esta célula en cuanto a la función inmunológica. Luego, pues vamos a ver, esos son todos los grupos celulares que tiene la epidermis. Entonces estamos con el queratinocitos, el melanocitos, células de Merkel y las células de Langerhans. Pero luego dejamos a la epidermis con todos sus grupos celulares y ahora nos vamos a concentrar a una zona de transición. Es como un espacio que hay entre la epidermis y la dermis, que esa también es muy importante y todos la tenemos que estudiar. Entonces, a ese espacio se la conoce como la unión dermoepidérmica, ¿sí? O sea, está entre la dermis y la epidermis. En algunos textos ustedes también lo pueden encontrar el término como lámina basal o membrana basal. Entonces, importante porque los investigadores con microscopía electrónica la separaron en estos cuatro grupos o cuatro zonas. Tenemos a la membrana basal propiamente dicha, sí, que es la basal del queratinocito basal, que lo vimos hace un rato, el que tiene forma de cilindro, ¿se acuerdan? Bien.
Luego un espacio inferior que se llama la zona lúcida, y bueno, le nombraron así porque según ellos, pues se dieron cuenta que permitía el paso de los electrones, entonces decía, es lúcida. Pero la más inferior y que guarda en relación con la presencia de colágeno, entonces ya le llamaron la zona o lámina densa, porque ya no permite el paso con facilidad de los electrones. Y finalmente la zona más inferior, que es la zona fibrosa propiamente dicha, es decir, allí encontramos mayor cantidad de colágeno. Recuerden que el colágeno y la elastina son realmente las dos fibras que vamos a encontrar ya propiamente en la dermis. Entonces recuerden, esta es una zona de transición, pero no menos importante, porque justamente aquí vamos a encontrar algunas áreas de mucha importancia a nivel cutáneo y función que desempeña. Miren ustedes, una de ellas, soporte mecánico para la epidermis. Bueno, la epidermis se ancla, se une a la dermis, a la siguiente capa, justamente por medio de esta unión dermoepidérmica. Entonces, actúa como un soporte mecánico para la epidermis. Interviene también, perdón, en la regulación de la permeabilidad. Recuerden ustedes, lo que ustedes hayan leído sobre la dermis, es la zona donde hay mayor cantidad precisamente de la humedad. Ya vamos a estudiar justamente todos los componentes que tiene esta capa. Entonces, pero precisamente esta unión dermoepidérmica no permite que se salga esa humedad, ¿sí? Hacia el exterior. Entonces, por otra parte, hay en este sitio también dice fijación de las células basales, lo que le decía el queratinocito basal, propiamente se ancla o se une a través de unas placas también, vamos a verlo acá, unas plaquitas que son los tonofilamentos que conforman los llamados hemidesmosomas. Recuerdan que les hablé arriba de los desmosomas, ¿sí? Que unen a los queratinocitos. Pues bien, el queratinocito basal se une a la capa inferior por medio de los hemidesmosomas, que también son tonofilamentos. O sea, todo esto es como fibra, ¿no? Entonces, todo eso permite que esté bien anclado, bien unidito. Bien, interesante, porque arriba en los desmosomas le decía que estaba el antígeno del pénfigo, que es una enfermedad autoinmune. El pénfigo, pues una enfermedad autoinmune donde se forman ampollas y se separan los queratinocitos dando lugar a esa formación de ampollas. Entonces, acá en cambio está el antígeno del pénfigoide, que es otra enfermedad autoinmune que nosotros estudiamos en dermatología, pero aquí está localizado a nivel del hemidesmosoma. ¿Y qué tiene que ver porque está en el desmosoma o el hemidesmosoma, diría usted? Total, se ve que es ampolla mismo. Bueno, tiene que ver porque son patologías distintas, ¿sí? Y además, esto nos orienta mucho cuando nosotros hacemos un estudio que es la biopsia cutánea, que ya lo estudiaremos también en detalle. Entonces, si el reporte de la biopsia me dice que es una ampolla intraepidérmica, es decir, me está diciendo que está dentro de la epidermis, entonces digo, es entonces un pénfigo. Pero si el reporte de la biopsia me dice ampolla subepidérmica, me está diciendo que está por debajo justamente ya de la epidermis, entonces me está hablando de que es un pénfigoide, otra patología. O sea, ustedes se están dando cuenta de la importancia de determinado esto. Bueno, eso ya sería para especialidad, pero les estoy diciendo por qué es lo importante del conocimiento de esto. Entonces aquí tenemos lo que les decía, la lámina lúcida, en la cual no se observan propiamente todavía ahí fibras o bases de ningún tipo de colágeno, pero en la siguiente sí, básicamente en la llamada lámina densa encontramos al colágeno tipo 4. No es un colágeno realmente que dé mucha tersura, pero es como más que nada de sostén. Entonces esta es la lámina densa. Más hacia abajo tenemos ya otro tipo de colágeno, el colágeno tipo 7, y las fibras de colágeno que tienen verdaderamente más importancia en la piel, como ya lo estudiaremos, que es el 1 y el 3, están propiamente en la dermis propiamente dicha. Chicos, hasta aquí nos vamos a quedar. Yo les voy a subir una actividad, por favor, que la pongan.